Bueno, pues mira, como te decía, esto empezó en 1992, cuando yo era residente, que bueno, pues se me ocurrió pensar que en el manejo de un grupo de enfermedades que tenían múltiples causas, pues podría utilizar las capacidades de las computadoras, una mayor capacidad de procesamiento de los datos, de almacenamiento, de síntesis, de comparabilidad de los datos, para hacer el diagnóstico, para poder orientar mejor ese diagnóstico complejo que supone las uveitis. Entonces empecé a desarrollar en bases de datos, inicialmente ya fue Apple, empezamos con Apple y acabamos con Apple, porque empecé, me acuerdo, tenía un Macintosh Classic, que era aquel ordenador pequeñito que había en los años 80, finales de los 80, y entonces a través de FileMaker, que es la clásica base de datos de ellos, pues le empecé a introducir lo que son los datos clínicos de todas las uveitis, inicialmente muchas menos entidades causales y con un algoritmo mucho más sencillo, era simplemente reglas de filtro por las cuales pues, tú le introducías los datos que el paciente tenía, el sistema lo que hacía era utilizar esos recursos de la base de datos para filtrar aquellos registros que disponían de esos datos simplemente y te ofrecía unas posibilidades. A partir de ahí empezamos bueno, pues a hacer más complejo el proceso, pensando en que había que introducir para que fuera un trabajo, un proyecto serio, pues cálculos probabilísticos, matemáticos, de sensibilidad, de especificidad, valores predictivos, y entonces empezamos a complicar un poco el proyecto. Cambiamos a otra plataforma de base 4, recuerdo, luego terminamos en Access y fuimos desarrollando un sistema pues cada vez más completo en cuanto al diagnóstico y en cuanto a su base de conocimientos, y mecanismo de inferencia. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que como ya tenía hecho un resultado bonito, pensé, vamos a probarlo, y lo probamos en una serie de pacientes del Hospital Clínico precisamente, 220 y tantos pacientes, a ver cómo funcionaba y si el sistema lo podíamos validar de una manera positiva. Los resultados fueron buenos y bueno, pues yo en aquel momento pues, conocí al profesor José Manuel Benítez del Castillo, que es compañero y amigo mío, es muy amigo mío y fue mi director de la tesis. Pensamos, esto puede ser objeto de una tesis doctoral y así fue. A partir de ahí, ¿qué ha ocurrido desde el año 96? Esto lo empecé en el año 92, en el año 96 fue la tesis, me la calificaron muy bien con su cum laude y luego fue premio extraordinario y bueno, pues eso quedó allí como la mayor parte de las tesis. Sin embargo, pues yo tenía interés, me despertaba interés este tema en seguir profundizando, avanzando en lo que es los sistemas expertos, la inteligencia artificial aplicada al terreno médico, del diagnóstico médico en concreto, que es esto, ¿no? Los americanos le llaman sistemas de apoyo a la decisión diagnóstica, Diagnostic Decision Support Systems, DDSS, que son los sistemas, digamos, expertos o que contribuyen o que facilitan el diagnóstico. Es decir, esto, en resumen, para un poco el profano que no es médico, esto es como le metes tu clínica, tus síntomas clínicos a un robot, a una computadora y te dice lo que tienes. Sería en esencia eso. En la práctica no es eso, hay que decirle al robot por dónde tiene que ir un poco, porque no es autónomo exactamente, pero se puede avanzar en ese terreno. De hecho, tú sabes que hay sistemas de inteligencia artificial tipo redes neuronales que ya no tienen base de conocimiento, sino que se les van introduciendo datos y van estableciendo patrones y generando resultados en base a lo que se les va alimentando, ¿no? Y van autoaprendiendo, con lo cual eso ya son palabras mayores, ¿no? O sea que es un terreno que siempre me ha apasionado. Seguimos desarrollando VMaster durante 20 años, mejorándolo, perfeccionándolo, pero nunca llegó a tener el apoyo o la plataforma, la lanzadera necesaria para poder difundirla al colectivo de oftalmólogos en concreto, especialistas o no en uveitis. Y entonces, bueno, pues a través de las redes sociales, de benditas redes sociales, en este caso, en el año 2000, ¿cuándo fue? En el 2014, contacté con Leading Smart Health, con vosotros, contactamos y
Y entonces pues os presenté el proyecto y gracias a vosotros hemos podido desarrollarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ofrece hoy en día? Bueno, pues hemos transformado aquella aplicación de andar por casa basada en bases de datos conocidas en el mercado a una aplicación nativa para iOS, en este caso inicialmente para iOS, en Apple, que bueno, pues se ha subido a la App Store y que está teniendo mucho éxito, ¿no? Porque está teniendo unas ventas muy considerables, unas descargas muy considerables, y lo que ofrece en este momento al usuario, que el usuario final va a ser el oftalmólogo especialista en uveitis, pues es una aplicación que le permite introducir sus datos del paciente que está analizando de una manera sencilla, con una interface muy gráfica y muy fácil de manipular, y ofrecerle a través de su mecanismo de inferencia esos mismos diagnósticos que hemos comentado, ordenados por probabilidades, de una manera sencilla, rápida y eficaz, y que no va a desplazar o desbancar a la opinión del clínico, pero que se basa, como todos los sistemas expertos en medicina, la introducción de unos inputs a un sistema que los procesa a través de su base de conocimiento y mecanismo de motor de inferencia interrelacionados, y que te ofrece unos outputs o resultados que finalmente el clínico va a interpretar, procesar y evaluar. Hacer diagnósticos por hacerlos y decir, mira qué bien funciona esta aplicación, ¿no? Como si fuera una máquina de matar marcianitos o yo no sé, algún otro tipo de software, no tendría sentido. Lo que tiene sentido es que en síndromes en medicina complejos, que tengan muchos diagnósticos, como decíamos, como son las uveitis, te pueda reducir las posibilidades diagnósticas, facilitarte tu labor y además acertar. ¿Para qué? Para que tú digas, este paciente tiene esta uveitis concreta y la puedas tratar adecuadamente y tener un resultado mejor. Es decir, mejora la asistencia de calidad en el terreno de las uveitis a los pacientes. Por un lado, hemos validado el porcentaje de aciertos que tiene. Entonces hemos conocido, como creo que lo hemos comentado al principio de la entrevista, una serie de casos en los cuales muchos de ellos ya tenían estaban etiquetados, tenían una serie de causas conocidas. Bien, pues conocidas y valoradas por nosotros mismos, o sea, por médicos oftalmólogos especializados en este tema, en este área de conocimiento. Y entonces, al comparar el diagnóstico clínico previo al que luego VMaster nos facilitaba, el porcentaje de concordancia, o mejor llamado de precisión diagnóstica, que se llama así, es del 97,7%. Es decir, que es prácticamente el 100%, prácticamente no falla. Tú le introduces los datos de un paciente que tenga una uveitis al sistema VMaster y en la lista de posibilidades que vas a encontrar, en el 97,7% de los casos estará. Y además estará entre las 3 primeras posibilidades, porque te ofrece una lista que puede ser más o menos amplia según el caso, pero estará entre las 3 primeras en aproximadamente un 80% de los casos. Y si nos vamos a la primera, recientemente tengo ese análisis hecho, podemos estar hablando de un 70%. Es decir, que la precisión, el accuracy, para los anglosajones, la precisión es muy elevada. Y luego, por otro lado, que me preguntabas, las uveitis son enfermedades desconocidas y muchas de ellas se quedan sin etiquetar. La gente se desespera, gente joven, afecta a gente joven. Te va por una inflamación del ojo y claro, es una enfermedad crónica o con recurrencias que puede durar 10, 15 años y que hay que estar tratándose permanentemente y el paciente no sabe por qué tiene esta enfermedad, ¿no? Entonces muchos se desesperan y tal. Entonces suele ser ese porcentaje de pacientes que no se sabe la causa de su inflamación ocular o de su uveitis, pues puede oscilar entre el 40%, 30-40%, según los centros. Bueno, pues en nuestra serie teníamos un porcentaje de uveitis de origen desconocido
creo recordar que era aproximadamente del 32% más o menos, es decir, 68 eran conocidos y el 32% no conocidos. Bueno, pues hicimos también que ese 32% de casos que ya habíamos estudiado los introdujimos en el sistema para que nos sugeriera nuevas opciones diagnósticas, posibilidades, ¿no? Y encontramos que en un 8 o 9% de los casos pudimos encontrar y validar un nuevo diagnóstico conocido, con lo que finalmente nuestra serie de 200 y pico casos, de 68% inicial con causa conocida, pasamos a un 77%. Lo volvimos a validar, revisamos las historias clínicas, llamamos a esos pacientes, les hicimos unas pruebas que no tenían hechas que nos sugería VMaster y confirmamos ese diagnóstico. Con lo cual, VMaster nos aporta nuevas posibilidades diagnósticas que el clínico no ha pensado. El clínico, ojo, especializado. ¿Por qué? Pues tal vez porque sean muy infrecuentes. En medicina todo funciona y en todo funciona similar. Tú tienes una serie de síntomas de neumonía y nosotros te evaluamos por qué se te ha producido esa neumonía y normalmente intentamos chequear 3 o 4 causas, las más frecuentes y no las más infrecuentes. Eso va después. Cuando no te encontramos lo que normalmente sucede, hay que buscar otros orígenes posibles. En VMaster, en las uveitis pasa igual. Lo que pasa es que muchas veces quedan ahí. Después de hacer numerosos estudios de laboratorio, que son muy costosos, y pruebas radiológicas y de imagen, no se encuentra la causa. Entonces, con VMaster, que es otra de los beneficios que proporciona, podemos acotar bien esas posibilidades, reducir las pruebas de laboratorio y de complementarias de imagen que hay que realizar para reducir además los costes sanitarios de la exploración. O sea, es un tema de eficacia de la aplicación, de precisión diagnóstica y de reducción de costes de exploraciones añadidas. Pues Uvepedia es un compendio de conocimiento en uveitis, ¿no? Que recoge pues, todos aquellos aspectos de las 88 causas posibles que incluye la base de conocimiento de VMaster, pues, relacionadas con aspectos clínicos, las pruebas complementarias que hay que realizar en cada una de ellas, el tratamiento que hay que aplicar en cada caso, el pronóstico y todo ello junto a una serie de informaciones adicionales relacionadas con referencias bibliográficas, estudios que existen en la literatura científica sobre el tema y una base de datos de imágenes digitales también propia nuestra que puede complementar el estudio de los pacientes y de los casos para los usuarios de la aplicación. O sea que realmente es muy interesante Uvepedia. Es una de las cosas además que yo creo que los usuarios que han descargado la aplicación más han valorado, más la Uvepedia que el sistema experto. Realmente es muy fácil de manejar y está permanentemente actualizada también. Inicialmente surgió para especialistas no solo en oftalmología, como digo, sino en uveitis, porque, claro, el sistema era más arcaico y era más complejo de manejar. Entonces, para manejar y para saber para decirle a una computadora qué es lo que tiene un paciente, si no sabes lo que tiene el paciente porque no eres oftalmólogo, difícilmente puedes decirle a una computadora ni a nadie qué es lo que tiene que procesar. Pero claro, con el tiempo pues, los sistemas se van haciendo más ágiles, más fáciles de manejar, más sencillos e intuitivos y con más aclaraciones al respecto a la hora de introducir datos y no voy a decir estudiantes, pero sí oftalmólogos en general e incluso médicos de familia que puedan estar ávidos y formados en el manejo de determinadas patologías y reconocer los signos del paciente, pues poder introducirlos. La cuestión es saber introducir los datos porque uno los ha sabido recoger en el paciente, hay que ser médico para explorarlos.